UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente en Radio UCB 103.5, como siempre con el auspicio de nuestro Centro Integral de Salud Activamente. Bueno, como ya es tradición y todos los domingos a esta hora nos juntamos para conversar, para tratar temas de interés y todo lo que tenga que ver hoy día con la salud mental, pandemia, ya recurrente, ya hemos cumplido un año y yo creo que 1 o 2 meses en este proceso pandémico. Y bueno, no quiero también dejar pasar el inicio de este programa, una semana especial, porque ha partido un grande, una persona, un referente de nuestro país, Humberto Maturana, el jueves 6 de mayo, y la verdad es que, bueno, ¿qué más decir de Humberto Maturana? Un tremendo hombre, no sé, alguien, un referente para este país, así que le damos las condolencias a su familia y recordar a este gran personaje que tanto nos ha enseñado. Dicho esto, saludo por supuesto a mis compañeros, a Nico desde Suecia. Hola Nico. Hola Erika, Salvador, ¿cómo están ustedes? Muy ¿Todo bien. bien por acá? Salvador, ¿tú cómo estás? Muy bien también. Aquí un poco resonando con estas palabras que dijiste tú al principio. Partió Humberto Maturana, partió Claudio Naranjo también este año, o el año pasado, pero han partido dos referentes gigantescos de la ciencia humana, diría yo, más que, Sí. digamos, de la disciplina psicológica, psiquiátrica, yo diría que de la ciencia humana, porque son personas que han logrado trascender, digamos, su espacio disciplinar y extenderse a otros espacios. Entonces, súper importante, digamos, la obra de Humberto Maturana, sobre todo, digamos, para todas las personas que estamos conectados, digamos, con las ciencias sociales o con las ciencias naturales también. Eh, yo creo que el legado de Humberto Maturana y el de Claudio de Varela, sin lugar a dudas, que marcan, digamos, una época en las disciplinas sistémicas, sobre todo familiares en Chile, que tomaron mucho de Humberto Maturana y de Varela. Eh, y realmente, digamos, ojalá que don Humberto ocupe el lugar que se merece en Chile, porque somos muy malos para reconocer en vida a las personas. Y lo digo sobre todo por Claudio Naranjo, porque Claudio Naranjo es uno de los grandes psiquiatras a nivel planetario, diría yo, porque él creó varias escuelas, creó una escuela en Milán, creó una escuela en España, creó los SAT, y aquí en Chile absolutamente no valorado en Chile, inclusive la comunidad psicológica y psiquiátrica, con algunas resistencias con él que es un referente planetario, igual que Humberto Maturana. Bueno, dicho esto, hoy día tenemos un interesante invitado que va como por esta misma línea que hemos ido trazando en el programa activamente, de poder conversar con distintas disciplinas, sobre todo situados en el ámbito del bienestar humano, que estamos nosotros, salud mental, y hemos querido conversar con Eduardo Centeno. Él es arquitecto, él es máster en vivienda colectiva, con experiencia en planificación de suelo público y elaboración de planes maestros habitacionales, entre otras cosas. Ha generado nuevos desarrollos de vivienda pública y privada, y es académico y máster integrado al diseño arquitectónico en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces uno podía preguntarse, ¿qué hace un arquitecto conversando entre coach y psicólogo? Muchas cosas, pues, porque Y psiquiatra. y psiquiatra, porque Oh. resulta que cuando hablamos del bienestar, el bienestar no es un campo situado solamente en una disciplina, sino que somos muchas las disciplinas o las profesiones que estamos hablando del tema del bienestar. Entonces hoy día vamos a aprender un poquitito, porque recién estábamos hablando en la previa y estábamos centrados como en la vivienda, y al tiro Eduardo nos abre la cabecita y dice, no, mejor hablemos de habitabilidad, parece que fuera más integrado en algo. Entonces, bueno, Eduardo, bienvenido, digamos, activamente. Vamos a hablar, esperamos, del espacio público, de la vivienda, del bienestar en el espacio. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Salvador, Erika, Nicolai. No, encantado de estar acá en su programa, y creo que
como bien tú lo señalas, hay una dimensión que se empieza a cruzar entre varias disciplinas, ¿cierto? Que no es, digamos así, propiedad o dominio de una sola mirada científico-técnica, sino que empezamos a darnos cuenta de que esto está mucho más transversal y que todas las cosas afectan unas a otras. Y yo creo que si bien esto uno lo podía conversar en la época pre-pandemia, hoy día tienen mucho más significado todas estas miradas nuevas, ¿ya? O estas miradas que quizás tratan de ver un poquito más de fondo lo que ocurre con todo lo que construimos, ¿ya? Y eso un poco desde mi ámbito, ¿cierto? Uno construye algo y genera un impacto, para bien, para mal. Ustedes ven cuando se hace, por ejemplo, una remodelación de una plaza, ¿cuánto impacto tiene? Hay gente que le gusta, hay gente que habla en contra, vecinos que dicen que la plaza anterior era mejor, otros que creen que la nueva es mucho mejor que la anterior. En fin, se genera una dimensión ahí, una mirada, porque todo eso nos afecta, ¿ya? Y ahí hay un impacto en nuestras vidas, en nuestras realidades, y yo creo que es interesante indagar en mayor profundidad cómo podemos hacer que esas dimensiones o esos campos de acción los podamos trabajar de manera correcta y en beneficio, ¿cierto?, de la comunidad, de la gente y de una buena, digamos así, calidad de vida, que suena muy cliché muchas veces, pero finalmente hay mucho sentido en eso. Correcto. Calidad de vida, bienestar, salud mental, son parte de una trilogía, digamos, que van todas tomaditas de la mano. Oye, Eduardo, fíjate que hemos visto este último tiempo que obviamente que hemos tenido que adaptarnos a una nueva condición en nuestras casas, en nuestros hogares. Y también nos hemos dado cuenta con los compañeros en nuestras conversaciones que hemos hecho largo con muchos otros invitados, que de alguna forma la pandemia nos afecta de una forma distinta a cada uno de nosotros. O sea, no es lo mismo vivir la pandemia, digamos, en 30 metros cuadrados que en 120 metros cuadrados. No es lo mismo tener un espacio, digamos, con un espacio, digamos, abierto que estar encerrado adentro. Entonces, obviamente que a todos nos impacta la pandemia de la misma forma. Entonces, yo te quería preguntar respecto a la habitabilidad del espacio, ¿qué es lo que he podido ver? ¿Qué están conversando los arquitectos respecto de los confinamientos, respecto a la calidad de vida, respecto a cómo estamos viviendo la pandemia, del uso de los espacios? Porque me imagino que disciplinarmente también deben estar sacando sus conclusiones o no sacando conclusiones, sino más bien en conversaciones. Sí, mira, bien interesante el punto. Yo creo que si bien estamos en un momento de efervescencia de todas estas miradas, ¿cierto? De todas estas experiencias que estamos teniendo, diría que todavía estamos en medio de ello, ¿ya? Yo creo que esto tiene que decantar y tenemos que de alguna manera ir tomándole peso a los distintos elementos que nos impactan, que nos influyen y que nos generan de alguna manera una facilidad en el día a día o un impacto negativo. En ese sentido hay una serie de situaciones que yo creo que tenemos que ir visualizando hoy día. Y parto por las más básicas. Por ejemplo, cada uno de nosotros ha tenido que adaptar a veces en su casa un espacio de trabajo, ¿ya? Y eso para algunos es súper fácil, porque a lo mejor tienen un escritorio, ¿ya? Yo trabajo con familias vulnerables, donde en el fondo están luchando, peleando por su vivienda, tenemos que trabajar con ellos, hemos tenido reuniones. Claro, y hay una realidad bien dramática ahí, porque muchas veces la situación de confinamiento con familias allegadas, donde hay una casa, donde hay varias familias que viven al interior de esa casa, tiene una realidad totalmente distinta que la persona que tiene, la familia que tiene su vivienda y que quizás tiene los espacios adecuados para poder desenvolverse ahí sin problemas. Y esto con todo lo que nos toca ver, o sea, niños en clase, papás en reuniones, entre medio de la vida del día a día dentro de la casa, que hoy día tenemos todas las capas superpuestas. Antes cada uno de nosotros tenía esa capa en su espacio. Yo me iba a trabajar y estaba en mi trabajo y mi familia estaba en la casa, los niños en el colegio, en fin. Pero hoy día estamos todos juntos. Entonces esa dimensión, la verdad que comienza a generar una mirada distinta del espacio habitable. Y ahí yo creo que vienen grandes desafíos, la verdad. Y no solo para el tema de la vivienda social, que obviamente ahí hay que trabajarlo en profundidad, pero yo creo que la vivienda en general. Y aquí creo que es importante hacer una mirada un poco hacia atrás, a las casas antiguas, ¿ya? Por ejemplo, las casas antiguas de barrio, algunas de Valparaíso, qué sé yo. Ustedes conocen, había una puerta de afuera que da a la calle,
uno abre esa puerta y después había otra puerta, ¿cierto? Con vidrio, muchas veces había un espacio ahí, ¿cierto? De 1,5 La metros, mampara 2 se metros, llamaba, ¿no? esa Mampara mampara, ese hall, en fin. Y una vez subía la escalera y arriba abría la puerta y había otro espacio. Entonces, había una serie de espacios que básicamente estaban generando esta especie de graduación entre lo que era el exterior y el interior. Y esa graduación permitía muchas cosas, desde sacarse la ropa mojada, las botas, colgar el paraguas, en fin, dejar bolso, y uno entrar a la casa un poco más desprovisto de todo ese exterior. Hoy día, ¿qué pasó? Que muchos de esos espacios se perdieron. Entonces está la puerta, uno abre la puerta y está adentro. Y hoy día, antes quizás decían muchas veces que ese espacio era un espacio perdido, pero fíjate lo importante que es hoy en un periodo de pandemia, cuando uno llega y tiene que sacar la ropa, los zapatos, limpiar, que el bolso tocó allá, no sé qué, hay gente con más cuidados que otro, en fin, pero finalmente ese espacio era sumamente relevante y hoy día nos estamos dando cuenta que es algo que habría que recuperar, ¿ya? Esto yo lo he conversado con algunos colegas, pero siento que todavía aquí hay un germen de un trabajo bien interesante para los académicos, para los arquitectos en general, para poder ir explorando estas nuevas miradas. Otra cosa que yo creo que es relevante y que nos hemos dado cuenta también es el espacio de guardado, ¿ya? Los closets, llamados closet, bodega, despensa, en fin, el nombre que sea. Y nos damos cuenta hoy lo relevante que es. O sea, porque a veces uno no tiene, antes pasaba uno por el negocio de la esquina, compraba y entraba a su casa, pero ahora no tiene esa facilidad. Entonces uno ¿qué hace? Pide un delivery o algo así, o compras cada cierto tiempo con mayor volumen y llegas a tu casa y no tienes espacio donde guardarlo. Y ahí, claro, empieza a venir de nuevo esa mirada antigua de las casas de otra época donde había un espacio de guardado, ¿ya? Había una despensa, había una zona, generalmente en las cocinas antiguas. Bueno, y ahí empiezan a surgir una serie de otras preguntas, o sea, el patio, ¿ya? El patio, el antejardín, el patio al interior de la casa, y los espacios que yo diría que empiezan hoy día también a cuestionarse. Por ejemplo, la rigidez que tienen muchas veces los espacios en los que vivimos, ¿ya? No es tan fácil pasar de, no sé, de un comedor a una sala de estudio, ¿ya? Entonces, también vienen otros desafíos en el ámbito de la flexibilidad, cómo los espacios pueden ir mutando, ¿ya? Cómo los cambiamos, cómo en un momento yo tengo una oficina, puedo tener una reunión y al otro momento puede ser la sala de clase o eventualmente una sala de reuniones. En fin, yo creo que también hay otras dimensiones dentro de las necesidades del espacio habitable que comienzan a ponernos bastantes desafíos. Yo creo que muchos desafíos a los arquitectos, principalmente dedicados en el ámbito de la vivienda. Y otro aspecto relevante yo también lo he visualizado, que es los espacios colectivos dentro de la vivienda, ¿ya? Hay casos, cada familia es un caso de alguna manera, pero hay familias que muchas veces desarrollan su vida en los dormitorios, ¿ya? Que cada uno de los hijos, en fin, está en su dormitorio a lo mejor tiene su televisión, su computadora, en fin, y el estar o el espacio de reunión como que casi no se ocupa, cada uno está en su habitación. Hay otras familias que quizás son más volcadas a lo comunitario y quizás están más en los espacios comunes, pero los espacios comunes empiezan a ser sumamente relevantes. O sea, tú necesitas un espacio acorde para poder llevar adelante todas estas actividades. Por ejemplo, yo muchas veces estoy trabajando y me gusta ver a mis niños en qué están. Entonces me pongo cerca de ellos y estoy buscando como el espacio para poder tener esa relación de trabajo, pero también con un ojo que está viendo qué pasa al lado, ¿ya? Todas esas dimensiones yo creo que ponen bastantes desafíos al espacio habitable, al interior de las viviendas, y yo creo que son bonitos desafíos Bonito bien desafío. interesantes. Oye, Sí. déjame hacerte un comentario. eh, Porque cuando tú estás ahí como describiendo el tema, me pasaron hartas cosas, porque primero sentí que estoy mediatizado como un espacio de una adentro y una afuera, que no tengo como no hay como esta preparación hacia un espacio interno, donde yo me voy despojando Mm. de lo que está afuera, con lo que vengo, para llegar como adentro un espacio como un espacio de descanso. Después, ¿sabes lo que me pasa? Que es súper interesante lo que planteas tú, porque de alguna forma, fíjate que lo que está tensionado a nivel familiar es esta adaptación a esta nueva condición nueva, la que ha hecho que de alguna forma tengamos que hacer muchos esfuerzos para poder coordinarnos adentro de un sistema familiar y crear como nuevas normas de convivencia. Eso es lo primero. Sí. Pero fíjate que en esto, el espacio, el tener que un sujeto, que yo o cualquiera, tú, tengamos nuestro propio espacio,
que puede ser un territorio, pero yo cuando aludo a un propio espacio es como estoy aludiendo a esto de que uno no, a veces uno necesita un espacio para consigo mismo, ¿ya? Eh, y también un espacio con otros, ¿ya? Estoy pensando en una dinámica familiar, donde necesitamos este espacio común para poder compartir, hacer familia, este territorio adentro de una casa que permite ritualizar el estar juntos, pero también un espacio solo, po. Así es. Entonces, me imagino, y me empiezo a imaginar también que a veces esto no se da en las viviendas sociales también, porque el espacio es a veces un espacio común, forzado, donde no se da este espacio de lo íntimo, ¿me entendió? ¿No? Este espacio donde yo pueda estar como retraído, solo, resolviendo lo propio, ¿ya? Entonces, yo creo que se me abren hartas preguntas porque de alguna forma el territorio también contribuye es directamente proporcional a nuestra salud mental. O sea, entre menos espacio tenemos para poder habitar, se nos empeora la salud mental, pues. Si, no tenemos, si andamos chocando unos con otros, estamos hacinados, si empezamos a compartir todo lo mismo, si nos tensionamos por un computador que está ahí, entonces se produce un problema. Entonces yo te quería preguntar si de alguna forma se ha podido determinar qué es lo que es óptimo para una familia respecto del espacio interno. Porque me queda súper claro que es súper bueno tener espacios separados, parece, para poder habitar y espacios comunes, ¿ah? Para que se dé una dinámica variada. Pero, ¿qué pasa con los espacios de 20 metros cuadrados o 30 que está una misma familia? ¿O cómo se hace? ¿O qué han pensado ustedes? Yo creo que van a hacer preguntas para el próximo bloque. ¿Qué es lo que Sí, sería lo óptimo en el sí, territorio vamos de a... metros cuadrados? A eso me Esa refiero. pregunta yo creo que está buenísima y la podemos dejar, si les parece, chiquillos, para la vuelta de la canción, porque yo creo que la pandemia claramente evidenció lo que sabíamos, pero aún más el tema de los espacios habitables, ¿no es cierto? Así que, Eduardo, con esta pregunta te invito a que nos regales una canción para todos quienes nos escuchan y a la vuelta contestamos la interrogante de Salvador. ¿Con qué canción nos vamos? Bueno, nos vamos con la canción de Charly García, Yendo de la cama al living, que habla justamente de esta situación en la que estábamos conversando, ¿no? Muy ad Excelente. hoc. Entonces, Así con Charly es. García nos vamos y volvemos. Bueno, acá estamos de vuelta en el programa Activamente, en el 103.5 por la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos conversando con el arquitecto Eduardo Centeno. Bueno, en la última parte del programa quedó una pregunta como asentada, ¿ya? Tú nos estabas contando que de alguna forma se ha contribuido la pandemia a reflexionar acerca de los espacios internos, de cómo están distribuidos los espacios y el bienestar adentro de los mismos. Entonces yo te quería preguntar, porque tú recién hablabas de cómo se han ido, cómo en las conversaciones se ha ido dando cuenta de la importancia de tener espacios colectivos y espacios individuales, o sea, por lo menos una interpretación que hice yo. Y yo te estaba haciendo el símil con las dinámicas familiares y lo importante que estuvieran estos dos espacios para poder agenciar un poco el, el, el estrés que estamos viviendo ahora. Entonces yo te quería preguntar, en el estándar y pensando en lo social, ¿hay algún número determinado de metros que sean como saludables y que contribuyan, digamos, al bienestar? ¿O eso, o se está pensando de otra forma los espacios? Sí, mira, es una muy buena pregunta, porque yo creo que pone un poco el dedo en la llaga en una temática que lleva años de estudio y de análisis. En el ámbito de la vivienda social, la verdad que siempre se ha tratado de solucionar una cierta urgencia, ¿ya? Y tenemos dentro de nuestra historia, si vemos en algún periodo, las políticas apuntaban como a atender la necesidad numérica de vivienda. Es decir, mientras más viviendas hubieran, mejor. Y quizás hubieron ciertas carencias en el lado cualitativo de eso. O sea, la calidad de esas viviendas, las dimensiones, y en muchas ciudades nosotros vemos viviendas de los 80, de los 90, que no fueron de muy buena calidad y que muchas de esas incluso se han llegado a demoler, ¿ya? Hoy día yo diría que la política ha aportado bastante en mejorar ese estándar y está con unas dimensiones de espacios interiores mucho, mucho mejor. Es decir, hay unos cuadros que determinan, por ejemplo, cuánto es el espacio necesario para que un dormitorio de un niño funcione bien, cuánto es un cuadro para que un dormitorio familiar de una pareja, en fin, o
o matrimonio funcione bien, y los espacios de cocina, en fin, todo eso está medido, está dimensionado, y básicamente con esa especie de Lego de piezas llegamos a dimensiones que habitualmente en los departamentos bordean los 60, 62 metros, con 3 dormitorios, baño, cocina, logia, en el fondo con un estándar bastante bueno, ¿ya? Incluso a veces mejores que las viviendas del sector medio que uno ve en el mercado que se están vendiendo. Entonces, por ese lado yo creo que se está abordando, siempre obviamente uno pensaría que los espacios pueden ser mucho mayores, y eso claramente siempre va a ser mejor, pero es un buen estándar a raíz de lo que, en el fondo, los recursos que el Estado maneja para poder diseñar viviendas. Hemos trabajado en proyectos bien interesantes, donde las propuestas de las empresas, nosotros hacemos, como digamos así, la matriz de esto, las reglas del juego, definimos el plan maestro, y hacemos un concurso. Y la empresa, en el fondo, tiene que ir a mejorar eso que nosotros propusimos, subiendo el estándar, y el que pone un mejor estándar, obviamente tiene más puntaje y sostiene el proyecto. Entonces, en eso han habido ahí matices que, si uno va a ver los proyectos hoy día, tienen una gran diferencia con los proyectos de los 80, los 90. Entonces, más que en dimensiones, creo yo, es poder visualizar en que cada recinto funcione bien. Ahora, esto, la verdad que tiene tu pregunta trae como digamos, sobre la mesa varias historias sobre el tema de la vivienda. La verdad que aquí hay un tema bien interesante, porque al comienzo del siglo XX, por ahí por los años 20 o 30, la verdad que había un trabajo de investigación sobre la vivienda que fue muy interesante. O sea, muchos arquitectos dedicados a la vivienda casi como un objeto de estudio científico. O sea, muestras, pruebas, ensayos, en fin. Y eso tuvo un trabajo muy intenso. Claro, cayó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y eso un poco quedó detenido. Entonces, hoy día uno ve todos esos ejercicios, y la verdad que te asombras de lo avanzado que eran para su tiempo. Entonces yo creo que quedamos con una cierta ahí, vacío, y que yo creo que este es un momento súper bueno para retomar, explorar, indagar, en fin, y empezar a visualizar nuevas organizaciones, nuevos espacios, y que hoy día muchas veces nos damos cuenta que las casas empezaron a ocupar espacios que a veces no tenían nombre, y que eso es bien interesante. Por ejemplo, uno conoce el espacio living, el espacio comedor, en fin, baño, cocina, y en algunas casas a veces quedan unos espacios medio sin determinar, ¿ya? Ocurre en algunas casas, como unos pasillos, qué sé yo, y finalmente esos pasillos ya se han transformado en lugares para hacer ejercicio, o lugares para donde quizás a veces es una sala de juego, en fin. Yo creo que las casas tienen que ser más flexibles en ese sentido, y generar estas dimensiones espaciales que permitan otras actividades. Actividades que no necesariamente a veces sabemos muy bien cuáles pueden ser, y cada familia la organizará, la ordenará de acuerdo a lo que necesita, pero como te comentaba, yo creo que el mundo de la vivienda es un mundo de trabajo, la verdad que muy amplio, y hay mucho camino ahí por desarrollar. Sí, yo quisiera meter un poco la cuchara, Eduardo, si me permite. Mira, yo, en primer lugar, pienso un poco en que, o sea, hay un conflicto, creo yo, entre lo que es el espacio abierto y el espacio con recovecos. No sé cómo decirlo para que todos nos imaginemos lo que tú estás contando, ¿no? Si nosotros pensamos que las viviendas sociales, por lo general, son de un espacio bastante reducido, o sea, puede parecer que 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados está bien, pero cuando hablamos de familias con 3 hijos, con 2 hijos, a lo mejor que se mueven mucho, y con espacios comunes que ocupan fácilmente 1/3 de la superficie del hogar, fácilmente, el living, comedor y todo eso, o si es que no más espacio aún. Y si analizamos también de que justamente esos espacios son los que tienden a ser utilizados para esta función o multifunción o polifunción, función multiuso. ¿Qué espacios son en el fondo los más idóneos? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la pandemia, o qué les ha enseñado a ustedes, los arquitectos, la pandemia, sobre cuáles son los espacios más flexibles? Y es como una primera pregunta, ¿no? Y una segunda pregunta que a lo mejor la podemos seguir desarrollando es, en el fondo, dentro de las mismas lecciones que nos deja esta pandemia, ¿cómo imaginar estas nuevas viviendas sociales? Digamos, también jugando con los mismos parámetros. La nueva vivienda social, ¿se va a imaginar
desde la posibilidad de nuevas pandemias, de la posibilidad de nuevos escenarios que no podemos imaginar, pero ya no en un espacio público, sino que en un espacio hacia adentro, privado, donde tenemos que movernos dentro de la misma cantidad de metros cuadrados. ¿Cómo lo hacemos ahí? Son dos preguntas. Sí. Sí, mira, respecto a tu primera pregunta, ¿cuáles son los espacios más que pueden quizás ser más idóneos para esta flexibilidad? Claro, cuando uno piensa un dormitorio, en general el dormitorio es como el espacio estanco, ¿cierto? Ahí uno no se mueve mucho, o sea, está la cama, está el espacio de borde, en fin, habrá un escritorio, quizás con suerte, y eso es, y un closet. Entonces, claro, en general los dormitorios tienden a ser espacios más estancos y los espacios como comedor, qué sé yo, living, estar, pueden ser espacios un poquito más flexibles. Pero hay casos de viviendas bien interesantes. Bueno, en el magíster yo estudié varios modelos holandeses, algunos también casas, algunas casas españolas que han explorado, ¿cierto?, esta flexibilidad, es decir, muros que de repente tú puedes mover y a lo mejor tienes un dormitorio que no se ocupa tanto, pero mueves ese muro y tu living creció, ¿ya? Y quizá hoy día necesitas que quizás tus niños tengan clases, qué sé yo, y corres ese muro y los niños están dentro. Entonces, yo diría que ese tipo de acciones que son bastante fáciles de lograr, pero hay que hacerlas bien, y ahí yo creo que también hay un tema nuestro con hacer las cosas a veces a la chilena, que no nos quedan tan bien, pero hay que hacerlo bien, con una buena tecnología, bien pensado, eso efectivamente se puede lograr. Entonces, ahí podría haber una mezcla entre algunos dormitorios, quizás no los principales, mezclado con los espacios comunes, donde a veces el mismo pasillo es un espacio medio perdido, pero uno corre algo y ese espacio se integra a, no sé, a un estar o a un comedor. Yo creo que esos son espacios bien flexibles y que podrían de alguna manera ir mejorando las condiciones de uso, de habitabilidad de los espacios. Hay que pensar siempre que las viviendas se piensan para una familia estándar en general. Y no todos somos, las familias no son estándar, hoy día sabemos eso, ¿cierto? No es sorpresa para nadie. Entonces hay familias que quizás no tienen hijos ni tienen mascota, y otros a lo mejor tienen un hijo y no quieren tener más, algunos deciden no tener hijos, en fin, hay de todo. Entonces la idea es que la vivienda también se pueda ir adaptando a esas distintas necesidades. Quizás eso es un poco lo que tenemos que ir revisando, repensando. Oye, Por Eduardo, y ejemplo, siguiendo un poco con la línea de la pregunta de Nico, con respecto al tema, porque existe como esta sensación de que siempre se trata de ocupar el metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con estos paños de terreno donde se construían, o se construyen más bien las viviendas sociales? Y hay un momento que me imagino que también empiezan a agotar, digamos. Entonces, después se sí, empezaron a construir, no me acuerdo si en la época de los 90 no existían los departamentos como viviendas sociales. Creo que solamente en renovación urbana, por ejemplo, empezaron a salir los primeros. ¿Qué pasa ahora con eso? Porque uno piensa, y yo digo, bueno, cuando uno ve una vivienda social del metraje más o menos que tú hablas, puede ser pequeña y puede no ser tan funcional, pero al menos tiene la probabilidad de ampliación, ¿no es cierto? sí. Y siempre está, digamos, ese pedacito de patio adelante, el costado, la vivienda con patio lateral, en fin. Pero hoy día, no sé, corrígeme, ha avanzado también el tema de los departamentos como concepto también de vivienda social y que de alguna manera ahí no hay ninguna posibilidad de Sí. ampliación, o sea, el metraje es y es lo que es. Y probablemente ahí se puede producir un problema de habitabilidad un poco más severo que lo que pasaría con una casa, digamos. Sí. No sé si me equivoco con el concepto de los guetos, estoy equivocada o es algo parecido a eso. Pero eso, me gustaría que nos pudieran contar un poquito cómo ha avanzado eso, si es que es así, y también aprovechar de preguntarte qué pasa también con con esta flexibilidad, estos cambios que han habido en las viviendas en términos como un poco a la construcción, como a los materiales. ¿Hemos evolucionado, hemos crecido en eso o mantenemos más o menos lo que hacíamos Sí. en la época de los 80, 90? Sí, mira, bueno, Igual que el Nico, te hago dos preguntas. Sí, mira, la verdad que aquí yo me gustaría plantear como dos dimensiones. Una, la dimensión que hoy día se hace, lo que se construye, lo que por normativa podemos hacer en vivienda social. En general, como bien dices tú, claro, las casas, la vivienda pensada como casa es básicamente hoy día dentro de la norma, se piensa una vivienda que pueda tener una evolución, ¿ya? O sea, una casa A
que mañana las familias pueden construir una etapa B y no se te desarma la casa y ni te queda como algo sin forma o inconexo, en fin, sino que se le entrega a la familia un proyecto con una ampliación ya aprobada. Entonces la familia después va y la desarrolla, ni siquiera tiene que sacar los permisos, ya están hechos. Así se entrega hoy día una vivienda de ese tipo, ¿ya? Y los departamentos, como obviamente no tienen posibilidad de ampliación, se entregan con los dormitorios terminados. En general, el estándar de las viviendas siempre se piensa con 3 dormitorios, ¿ya? Un dormitorio principal y 2 dormitorios para 2 hijos, ¿ya? Más todos los demás recintos. Entonces, el departamento, claro, se entrega terminado con todo su recinto y bordea los 60, 62, incluso hay algunas empresas que han ofertado más, ¿ya? Y por otro lado, las casas están bordeando los 45, 50, porque vienen con la ampliación posterior. Entonces, por eso que se entregan con muchas veces un tercer dormitorio que se proyecta para que se construya, pero construido hoy día los 2 dormitorios. Eso es lo que hoy día se está haciendo. La verdad que si uno lo ve en buen estándar, se está en el fondo, se ha avanzado bastante. O sea, yo reviso constantemente proyectos antiguos y veo los nuevos y la verdad que la diferencia es importante. Siempre puede ser mejor, claramente. Entonces, por eso te decía, hay 2 dimensiones. Una es esa, que es lo que estamos haciendo, y otra es donde deberíamos apuntar, ¿ya? Y aquí es mucho más amplio, porque creo que también hay que involucrar a otras disciplinas, justamente como planteamos al comienzo de este programa. Porque creo que hay que relevar la necesidad de otras necesidades de las familias, ¿ya? Está estandarizado al dormitorio, al estar, en fin. Pero yo creo que, por ejemplo, hoy día perfectamente podríamos pensar un espacio que no tenga nombre, que simplemente sea una mayor superficie, ¿ya? Mira, hay unos departamentos en Madrid, en el extrarradio de Madrid, que es donde se han desarrollado una gran cantidad de viviendas bien innovadoras, y bien atractivas. Y hay departamentos que tú entras a tu departamento y tú llegas y hay un espacio libre. Es como si llegaras a un antejardín. Entonces tú abres tu puerta y hay un espacio que tiene salida hacia los 2 costados. Pasas a ese espacio, abres la puerta y ahí entras a tu departamento. Entonces, ese espacio que está abierto, que uno lo ve desde la calle, ve ahí como un vacío, ¿qué es? Pues hoy día es huerto, hay gente que tiene ahí lugares para jugar, guardar las bicicletas, es taller, en fin. Entonces tú dices, a ver, un departamento con un patio. Es un departamento con un patio, o sea, que alguien podría decir, ¿sabes qué? Aquí yo me amplío quizás si quiero. Entonces ahí, si te fijas, hay una innovación súper atractiva, porque alguien lo puede adaptar, incluso hay algunos que lo han adaptado como terraza. Entonces un departamento que tiene una terraza fabulosa. Entonces ahí es donde yo digo que hay espacios de investigar, de explorar y de sacarle mayor partido a... O sea, un espacio como de libre disposición, digamos. De libre disposición. Claro, de libre disponibilidad. Súper, súper interesante. Nos tenemos que ir a una pausa comercial y volvemos con más información y más comentarios de Eduardo. Vamos y volvemos. Volvemos con Activamente en el Radio UCB 103.5. Estamos acá con Erika, con Salvador y con nuestro invitado Eduardo Centeno, arquitecto, con quien estamos conversando sobre los espacios en general. Yo quisiera hacer una pequeña cita. Hay una frase que ahora de ayer, anteayer, que me ha estado dando vuelta, que es esta, que dice que todo vivir humano ocurre en conversaciones, ¿ya? Y es en ese espacio donde se crea la realidad que vivimos, ¿ya? Esto es una frase justamente de Humberto Maturana, a propósito de lo que tiene que ver con la construcción de los espacios no solamente para rendir en esta sociedad que nos exige que produzcamos, que trabajemos inclusive en condiciones tan extrañas como las de confinamiento, pero también en estos espacios de estar con el otro, de conocernos como familia, como amigos, o sea, cómo estamos construyendo estos espacios hoy día. Para eso está clásicamente la sala de estar, ¿ya? Lo que nosotros conocemos hoy día como living. Es un espacio suficiente, es un espacio que está cumpliendo con su objetivo. ¿Es ese el objetivo de ese lugar? ¿De qué manera nos ayuda este espacio, digamos, que es un espacio también común, a estar con nosotros y hacernos sentir mejor? ¿Es ese quizás el espacio donde tenemos que estar más, aprovecharlo más, en vez de estar a lo mejor sentados en la mesa, o a lo mejor
¿Cómo lo ves tú? A mí se me vienen muchas preguntas, digamos, sobre el tema del famoso living. ¿Ya? El living tiene que ver con la vida, justamente con vivir, con la sala de estar. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese espacio? ¿Es el espacio definitivo, el espacio desde el cual hay que empezar a imaginar las nuevas viviendas post pandemia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace eso? Sí, mira, yo creo que hay ahí un punto de origen bien atractivo. Yo siento que sí, que efectivamente ese espacio colectivo, ese espacio de reunión, ese espacio de conversación, que en las casas más antiguas era donde estaba la chimenea, ¿cierto? El fuego, uno estaba ahí, después desapareció la chimenea, apareció la tele y era enfrente a la televisión. Después muchas televisiones desaparecieron y se fueron a los dormitorios. En fin, hay distintas dimensiones de uso de esos espacios. Y más de alguno debe conocer, o cuando niño teníamos amigos que el living no lo ocupaban, y el comedor tampoco, sino que solo se habían visitas. Y uno comía en la cocina, en la mesa, en la cocina, o estaba en el espacio quizás más de juego, en fin. Y esos espacios eran como intocables. Y me acuerdo algunas casas que visité con esas características. Entonces yo decía, ¿para qué está ese living si no se ocupa? Entonces, mi mirada es, todo espacio de una casa se tiene que ocupar, se tiene que aprovechar. O sea, tener espacio hoy día construido, protegido, con cubierta, en fin, es un espacio que en el fondo es tuyo, es propio, hay que sacar el mayor provecho posible. Y si no es living, y aquí viene también la apertura de posibilidades, si no es living, bueno, será otra cosa. Yo diría que la casa convencional también se va desarmando un poco, la lógica de la casa convencional. Es decir, a lo mejor yo no tengo living, no lo necesito. A lo mejor a mí me gusta estar con un comedor grande y me gusta estar sentado y recibo a mis amigos y a mi familia, estoy ahí, y ese es el espacio de reunión. Y estamos ahí. Muchas casas en el sur de Chile, en Chiloé, en fin, se fijan que el espacio de reunión está en torno a la cocina, que la cocina es cocina y chimenea de alguna manera. Y esos espacios son fabulosos y están todos ahí en la cocina y todo en torno a estas cocinas maravillosas de acero enlosado y que después suben y ese tubo calienta las habitaciones hacia arriba. Entonces, esa dimensión de entorno, de reunirse, yo creo que efectivamente es el punto, desde el núcleo, desde donde debería empezar a construirse el resto de los espacios. Pero claro, cada uno le dará a ese espacio la dimensión, las condiciones y el uso que estime conveniente. Yo ahí creo que hay que ser mucho más abierto en esa figura. Y otro tema muy relevante hoy día es también el tema medioambiental. O sea, las viviendas hoy día están nuestras viviendas más antiguas carecían o adolecían de una buena aislación térmica, de una buena orientación para recibir luz solar, en fin. Y hoy día eso es parte de lo que se exige, ¿ya? De hecho, me ha tocado que en muchos proyectos nuestros de vivienda social nosotros ponemos puntaje por eso. Es decir, las viviendas que tengan mejor eficiencia energética, y hay una tabla que tienen que evaluar, en fin, de la aislación y todo lo demás. Las ventanas son termopanel, en fin, todo. La aislación es exterior, no interior, como era antiguamente, que era un error brutal. La aislación tiene que ser exterior. Y en fin, o sea, una serie de mejoras y de tomar de alguna manera el sentido de una mejor habitabilidad de los espacios de vivienda. Entonces, todo eso se ha ido recuperando, afortunadamente, y el tema de aprovechar el asoleamiento también es fundamental. Una casa bien, con una buena orientación, bien dispuesta, va a disminuir su consumo de energía, de calefacción en invierno, va a ser más fresca en verano, en fin. Así que yo creo que también hay factores relevantes. Así que sí, yo considero que efectivamente el espacio de la reunión familiar es fundamental. Tenemos que dar la información además antes de seguir hablando con Eduardo sobre las redes sociales. Exacto, es muy No se nos interesante puede olvidar eso. pero muy interesante lo que Es estamos que es muy interesante, por eso hay escuchando. que aprovechar lo que queda con Eduardo. Ya miren, los quiero dejar invitados a todos a que visiten la página www.saviasalud.cl con B corta, con V, y puedan conversar directamente con los servicios que tenemos de psicología, psiquiatría, coaching, educación diferencial y nutrición. Visiten la página y en un clic van a poder estar conversando directamente con nuestros profesionales, con nuestra profesional derivadora. Y por otro lado, también invitarlos a participar en la página www.saludmental 2021, donde hay un formulario para
poder aportar con ideas para el constituyente que vamos a tener todo este año constituyente. Entonces ahí estamos, Eduardo, tenemos una página donde vaciamos ideas y tenemos una puesta de propuesta respecto del bienestar y la salud mental en Chile. Entonces ahí te voy a mandar el link para que participes también, Eduardo, con tus aportes. Perfecto. Bueno, Encantado. dicho esto, continuamos la conversación, Nico, Erika, Sí, Eduardo. a mí, no sé, yo quería, antes de que se nos acabe el tercer bloque, yo creo que no podemos terminar esta conversación con Eduardo sin hablar también sobre el tema de los espacios públicos, porque ya hemos hablado de lo habitable y creo que tenemos un panorama como bastante claro de que hemos ido avanzando. Al parecer, todo ha sido bien claro y también un poco bastante optimista, ¿no? Un poco bastante optimista en que hemos ido de menos a más y que hoy día además la pandemia ha evidenciado que hay que seguir haciendo mejoras que probablemente las vamos a ir recibiendo en el tiempo. Pero también es importante ver qué pasa con nuestros espacios públicos, las plazas, lo que conversábamos un poco también antes de Sí. empezar de la radio, ¿no? Así que prefiero en realidad que tú nos expliques y nos cuentes un poco cómo va eso, porque eso también tiene estrecha relación con la salud mental, o sea, que las personas, los niños, tengan lugares donde ir, donde estar, como era, nosotros somos una generación en que disfrutamos de esos espacios públicos, con un montón de plazas, Sí. harta calle para jugar, entonces, ¿cómo va eso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ahí tenemos un desafío también bien importante. Yo diría que hemos ido, por lo menos desde la experiencia, que lo que me ha tocado trabajar a mí, hemos ido ganando territorio en ese sentido, ¿ya? Hemos ido ganando volver a valorar esos espacios, ¿ya? Nos toca trabajar a veces en lugares que son de riesgo social, donde hay también temas muchas veces de situaciones sociales más críticas, violencia, en fin. Entonces, finalmente, claro, lo que genera eso es que las viviendas, los vecinos en general tienden como a cerrarse, ¿ya? Y casi tienen un búnker para protegerse de su entorno. Y eso, bueno, también hay situaciones de espacios seguros, públicos, y una serie de estrategias para poder ganar de nuevo los espacios. Al final uno tiene que volver a ganar esos espacios, ¿ya? Con mejores iluminaciones, con mejores distanciamientos, con tamaños de calle, en fin, evitar el pasaje, la calle sobre el pasaje siempre, en fin, y todo eso se ha ido como recuperando, se ha ido ganando, nosotros lo hemos ido como poniendo en valor también, ¿ya? Y sobre todo eso hemos ido avanzando. Ahora, yo creo que la pandemia nos pone otras preguntas, la verdad. Por ejemplo, la plaza como la conocíamos, tiene que seguir funcionando igual. Yo tengo varias, más que respuestas, tengo varias preguntas y creo que son preguntas para poder indagar. Es decir, hoy día yo pienso que a veces se requieren espacios de reunión en el exterior y la plaza tiene una configuración que muchas veces no lo permite, ¿ya? Entonces quizás a veces una multicancha es más útil para eso porque te permite que las personas se puedan distribuir, conversar y quizás tener los distanciamientos adecuados. Entonces, claro, yo creo que también empiezan ahí, hay varias preguntas. O sea, la plaza o los espacios de reunión en el exterior, ¿cuál es su mejor materialidad, configuración, en fin, organización para que esto pueda efectivamente dar lugar o espacio a las necesidades que puedan surgir? Yo no sé si ustedes tienen la misma mirada, pero yo siento que la pandemia nos puso como en una alerta, y una alerta de algo que eventualmente podría volver a ocurrir. No creo que lo veamos como, mira, después salimos de esto y no va a volver a ocurrir nunca más. Yo, en general, la mirada es como que algo similar no podría eventualmente ocurrir de nuevo. Entonces, ¿cómo visualizamos la ciudad y los espacios para que esto, para sea esta necesidad u otra, los espacios que generemos sean prácticos, sean útiles y se permitan finalmente atender las necesidades de las comunidades? Hoy día nosotros estamos trabajando básicamente en mejores espacios, en dimensiones, en materialidad, en construcción, en fin, o sea, plaza bien pensada. Ocurría en muchos proyectos antiguos de los 90, por ejemplo, que las plazas era lo que quedaba, ¿ya? O sea, hacían las viviendas, quedaba un rincón por allá, un triángulo por el otro lado que no podía hacer, y hacía una plaza ahí. Y te quedaba una área con pasto que en realidad nadie ocupaba y que se secaba al mes.
Entonces, hoy día nosotros al revés, o sea, esas plazas están al medio, que la gente vea la plaza, hay condiciones de seguridad, lo que le llamamos nosotros el microbarrio, si las plazas centrales, las viviendas por los bordes, todos vigilan la plaza, los hijos que están ahí son protegidos por todos los vecinos, y le tratamos también de transmitir eso, porque todo niño en esa plaza tiene varios ojos, ¿ya? Y esos ojos de alguna manera cuidan a ese entorno, a esa familia, hay un tema de seguridad, sin tener que poner rejas, a eso voy. Entonces, claro, son estos pequeños movimientos, pequeñas estrategias, que también hay que transmitírselas a los vecinos para que sepan un poco cómo irlos adaptando. Eduardo, pero eso no nos evoca un poquitito la estructura de los CITES. Lo que pasa es que ¿Qué diferencia hay ahí? Pues, ¿se habrá dejado de lado eso quizás injustamente? ¿O qué se puede rescatar de ese tipo de construcciones? Pensando quizás no literalmente en el CITE como sí, lo estamos imaginando, pero sí entendiendo, digamos, esta como convergencia de los distintos espacios, de los distintos hogares, en una especie de patio que puede tener la función un poco de área verde, un poco de lugar, digamos, de conversación, sí, un poco de también espacio hoy día, estoy pensando en las ollas comunes, pensando en otras, en crear negocios ahí también en conjunto, un vecino, dos, o digamos, claro, esta versatilidad que hablábamos en el espacio privado, en el living, por ejemplo, sí, cómo poder vertirlo en el espacio público también. Jugando un poquitito con lo que no sé, creo que se lo escuché, lo leí de Alejandro Aravena, cuando menciona de que el arquitecto, digamos, menciona justamente el hecho de que al involucrar a las personas en la construcción y la creación de espacios, no solamente el espacio prediseñado y preconcebido, sino que es un espacio en el cual uno también puede ir armando, a propósito de lo que hablamos también recién, sus propias funciones, las personas se sienten empoderadas, se sienten consideradas, y eso afecta el uso y la convivencia y finalmente el propio bienestar de las comunidades. Entonces, ¿cómo imaginar estos espacios comunes dentro de esa misma lógica? Yo me imagino un CITE porque tengo, digamos, esa experiencia, digamos, de Valparaíso, de Viña del Mar, de visitar esos lugares. Estamos en esa discusión, ¿o no? Hoy día se piensa en los lugares públicos así, el microbarrio que dijiste tú, que creo que es un concepto muy gráfico, muy visual para mí. sí. Sí, mira, yo creo que si bien pueden tener ciertas condiciones más o menos similares, claro, hay algo muy distinto que es la dimensión. Yo diría que un CITE tiene un solo acceso, en general no tienen salida, hay algunos que sí tenían salida, pero en general hay un solo acceso y un espacio muy restringido que es básicamente el antejardín de varias casas, ¿ya? Yo entro a ese espacio y de ahí ingreso, como una especie de vecindario también. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado, lo que te planteaba era básicamente valorar la manzana, darle nuevo valor a la manzana. ¿Ya? La manzana es fundamental. Yo creo que ahí nosotros hemos trabajado harto, recuperando también miradas de otros proyectos internacionales, en fin. Hay que construir manzana, ¿ya? Y la manzana tiene un borde, ¿cierto?, construido y un interior. Y ese interior puede ser público o privado, ¿ya? Y pasa en varios países que, no sé, ocurre a veces en Suiza, hay algunas manzanas que el borde, ¿cierto?, es cada uno tiene su departamento, en fin, su edificio, pero lo que está dentro es de todos, ¿ya? Y tú entras y pasas del patio de un edificio al otro y es colectivo, no hay separación, no hay reja, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es recuperar la manzana, obviamente un poco a la realidad nuestra, con viviendas por los bordes, vivienda por el interior de esa manzana, es como un anillo, ¿cierto?, que tiene dos caras. Y al centro, claro, hay una plaza que en general está custodiada, ¿cierto?, un poco por esas viviendas que dan hacia el interior de este espacio, y una calle de borde. Pero claro, si uno lo analiza en abstracto, en el fondo es lo mismo, es tener viviendas que se apropian o controlan ese espacio que está al interior y que ellos de alguna manera es su patio, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí siento que hay harto que avanzar. Yo creo que la manzana en general como concepto se perdió. Cada proyecto era independiente y no conversaba con el del lado. Y lo que nosotros hemos tratado es todo lo contrario, o sea, que todos los proyectos conversen con el de al lado, con el de allá, en fin, que puedan haber cruces, que puedan haber mayor, en el fondo, fluidez de los peatones, tratar de dejar el auto en el lugar en que, en el fondo, no moleste a la otra zona. En fin, yo creo que ahí hay también ciertas dimensiones de la ciudad que hay que ir ganando, y los espacios públicos,
o bienes nacionales de uso público, como se les llama también, hay que recuperarlo, hay que dominarlo y hay que darle un uso correcto. Pasa en muchos espacios, barrios antiguos, a veces que hay plazas y las plazas están abandonadas, ¿ya? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué está abandonada esta plaza? Porque no hay mantención, basta con que rieguen, basta con que haya pasto, por ejemplo, ese es otro tema, que en la mente tenemos todo que la plaza es con pasto. Y el pasto es lo menos ecológico que hay, porque en el fondo tiene un consumo de agua brutal, en fin. Claro, pero a todos nos gusta visualmente. Entonces, claro, la dimensión plaza yo creo que también hay que comenzar a trabajarla y eso también es un trabajo de la comunidad. O sea, ¿qué necesito yo? Un huerto, un lugar de juego de niños, un lugar quizás para reuniones, no sé, del club de ancianos del sector, en fin, no sé, yo creo que ahí la plaza da para mucho. Y yo creo que también hay que flexibilizarla, al igual que como veíamos los espacios interiores de la vivienda, las plazas tendrían que ser multifuncionales, claramente, y dar espacio a estas distintas necesidades. O sea, Eduardo, que en definitiva, raya para la suma, hay que revisar todo. Hay que ir revisando todo, claro, para ir viendo qué cosas se mantienen, qué cosas a lo mejor habría que modificar, porque tú dijiste algo súper interesante, a veces la plaza puede ser más óptimo tener una multicancha, por ejemplo, efectivamente, a lo mejor le dan un mejor uso, pero de todas maneras, yo creo que Nico y Salvador van a estar de acuerdo conmigo que ha sido una conversación súper interesante. Súper. Estamos terminando el programa. Decirte que además, súper claro, o sea, quedamos con varios puntos, yo creo que nos faltó a lo mejor revisar, pero claramente quedamos con la película súper clara de cómo estamos hoy día en términos de vivienda, de espacio y de espacios públicos. No sé si coinciden conmigo. Nico, Salvador, aprovecho de dejarle el micrófono para que nos vayamos despidiendo. Yo, ¿Algo que decir? yo por mi parte, solamente agradecimiento a Eduardo. Creo que aprendimos, hoy día aprendimos un poco de habitabilidad, también los desafíos que tenemos respecto al bienestar y los espacios. Creo que tenemos que seguir conversando de este tema multidisciplinariamente, transdisciplinariamente, entre varios actores. Creo que es súper importante, Eduardo, el conversar este tema, así que seguramente vamos a seguir conversando en esta instancia o en otra instancia, Eduardo, acerca del bienestar y los espacios, digamos, y la habitabilidad. Nico. Sí, yo quiero un poco engarzando la partida de Humberto Maturana, ¿cierto? Y su trabajo, y engarzarlo un poco con esta labor tan linda que encuentro yo que hacen los arquitectos en general, y yo creo que, Eduardo, yo creo de que ha sido una muy linda conversación. Yo creo que es súper importante el tema de pensar los espacios, pensar, digamos, en la dimensión física, digamos, donde ocurre la vida, digamos, la vida como célula, como conjunto de células, como aparatos, como sistemas, como máquinas finalmente, ¿no? E imaginar la vida, cómo se va desenvolviendo, es una labor sumamente complicada. Nosotros lo hacemos a nivel individual, a nivel social, pero imaginar los espacios, creo yo, de que es de una responsabilidad enorme, sobre todo después de este tremendo remesón que estamos viviendo todavía como humanidad y que nos obliga a nuevos desafíos. Yo estoy súper agradecido, Eduardo, por la conversación. Y bueno, sin duda queda la invitación extendida para que en otro momento sigamos desarrollando esto. Yo creo que da para mucho más. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Así que muchas gracias, Eduardo. De ¿Algunas verdad. palabras al cierre, Eduardo? Sí, por supuesto, que además tiene las palabras al cierre y además regalarnos la canción con la cual nos vamos a despedir. Sí, bueno, no, muchas gracias, encantado de estar en esta conversación. La verdad que le agradezco un montón, porque uno a veces entre el trabajo, la universidad y todo, hay un espacio de pausa para conversar todo lo que nos toca vivir y todo lo que nos toca reflexionar, y que a veces se queda básicamente en un grupo muy pequeño. Yo soy de la disciplina de la arquitectura, tiene que abrirse. Muchas veces también los textos que escriben los arquitectos los escriben para los mismos arquitectos, y como que alguien los lee y no lo entienden, y yo creo que todo lo contrario, o sea, tiene que ser lo más transversal posible. O sea, todos vivimos en una casa, todos vivimos en un departamento, todos circulamos por la ciudad y nos vemos afectados por lo que ocurre, para bien o para mal, ¿ya? Entonces, claramente la opinión de todos es relevante, y ahí remarcar algo solamente, que no creo que haya que hacer todo de nuevo, ¿ya? Yo creo que hay que revisar lo que hemos hecho bien,
valorarlo y afinar lo que hoy día nos pone el desafío, la pandemia, de tener un ajuste, una mirada distinta. Y eso es un trabajo multidisciplinario, claramente. O sea, que hay temas que se tienen que ir cruzando con otras disciplinas, todos tenemos algo que aportar y construir una ciudad entre todos. A nosotros como arquitectos nos toca como trazar las líneas, ¿cierto? Pero detrás de esa línea hay mucha idea, hay mucha conversación, y mientras más amplio sea, más diverso, siempre va a ser más rico el producto. Así que feliz de haber estado acá y le agradezco a todos por la invitación. Muchas gracias a ti, Eduardo. Y la canción, Eduardo, ¿con qué canción nos despedimos? Bueno, vamos a ir con Alice in Chains y Down in a Hole, una canción de su disco Dirt, de los años 90, muy, muy relevante para toda la generación de esos años. Súper, nos despedimos entonces y nos encontramos el próximo domingo. Chao a todos y que tengan una maravillosa semana. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.